descreimiento del gobierno, de la palabra del gobierno, o de los gobiernos, o de los actuantes en la política. Porque la sociedad también, ponele que alguno puede estar fanatizado, pero en general no somos bobos. O sea, en general pensamos. Qué bueno, Avi, sería hablar con un sociólogo en estos momentos. Vamos a hablar con Maximiliano Aguilar. Vos lo pedís y acá lo tenés. Maximiliano Aguilar es presidente de Acierto y ellos hicieron una evaluación con respecto a la gestión de Alberto Fernández a un año. Recordemos que el 10 de diciembre se cumplió un año del mandato del presidente. Y bueno, Maximiliano nos va a contar un poquito de todo, ¿no? Maximiliano, Cristian Romero y Abigail Lasalle, te saludamos. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Abigail? ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo están? Un gusto y escuchándolos desde hace un rato hablar de la vacuna y demás. Ah, bueno. ¿Y qué te pareció? Muchísimas gracias. Me da miedo. Porque me parece interesante lo que planteaban, ¿no? En primer lugar, es cierto que ha habido un relajamiento y que ese relajamiento no se queda en el común de la ciudadanía. Digo, nosotros revisando nuestras propias prácticas, es probable que hace unos meses atrás estuviéramos cuidándonos bastante más que ahora, ¿no? Y nada, eso se refleja en una caída en varios casos del temor a contagiarse, y eso genera prácticas más laxas. Digo, es probable que estemos construyendo la próxima ola un poquito entre todos, ¿no? No, terrible. Tal cual. ¿Y cómo notás, por ejemplo, en la gestión de Alberto Fernández que se vio afectada por esta pandemia, por estas cosas de anunciar una medida o de anunciar una vacuna que llega y que se retrasa y de anunciar algo y que vuelven hacia atrás? Es un poco la lectura de mediano plazo, porque este primer año de gestión de Alberto Fernández ha sido una especie de montaña rusa, ¿no? Nosotros hacemos una encuesta mensual y asume con 55 puntos de imagen positiva, y en el mes de marzo, cuando se decreta la cuarentena estricta, sube a 85 puntos. Eso marca un poco el nivel de acuerdo social con la implementación de esa cuarentena, ¿no? Y luego de subir estos 30 puntos hasta 85, que fue su valor máximo, comienza un proceso de declinación constante de alrededor de 5 puntos mensuales, que se fue desde marzo hasta el mes de noviembre, ¿no? Caía alrededor de 5 puntos mensuales, un mes un poco más, un mes un poco menos, llegando a un mínimo de 45 puntos. Esto es, crece 30, baja 40. Y justamente el mes pasado, entre noviembre y diciembre, que fue cuando cerramos la encuesta del año de gestión, por primera vez en todos esos meses sube 5 puntos para situarse en 50 puntos de imagen positiva. Todo esto, toda esta lógica está anclada a la pandemia. Hemos estado viviendo en una Argentina monotema, la agenda pública ha estado centrada en la pandemia, ya sea en sus efectos en la salud, como en sus efectos sociales, en sus efectos económicos, etc. Una ciudadanía que se comienza a agotar en términos de que la cuarentena resulta ser bastante más larga de lo que se suponía. Decía que salía en una conferencia de prensa y al día siguiente medía 5 puntos menos, después del mes de abril, ¿no? Y en esta última instancia, con la vacuna a la vista dentro de poco tiempo, hablo del mes de diciembre, más el control del precio del dólar, logra estabilizarse en estos 50 puntos. Esto es previo a algunas declaraciones de idas y vueltas que han habido, como las que bien describían ustedes, respecto de que el presidente diciendo una fecha específica en la cual se van a implementar el proceso de vacunación, y luego el ministro de Salud diciendo, bueno, esperen, muchachos, no estamos tan seguros de que podamos en esa fecha. La verdad que, de hecho, yo tuiteé justamente el día de ayer respecto de eso. En situaciones de riesgo y en situaciones de crisis donde hay una cuestión monotema, no se debe prometer con fecha aquello que no se está seguro de que se deba cumplir. Y yo descuento las buenas intenciones. El tema es que hay cuestiones que están fuera del manejo. Eso debiera quedar claro aún en la promesa. Se perdió también un poco de credibilidad cuando comenzó todo esto, cuando el ministro de Salud decía, no, acá el virus no va a llegar, no me preocupa el virus, me preocupa más el dengue que el virus, y de repente al otro día ya teníamos el virus, no se había cerrado Ezeiza. ¿Ahí se perdió también un poco de credibilidad? Sí, hubieron varias cuestiones. Una esa, otra las comparaciones internacionales que después quedaron en una cuestión bastante complicada, porque lo cierto es que me da la sensación, digo, ¿qué pasa con los mandatarios? Esta es una situación que no tiene precedentes, ¿no? Y lo cierto es que los mandatarios también sufren un nivel de incertidumbre, quizás un poquito menor que el ciudadano común, pero ellos están
ante el pedido ciudadano permanente de que le den certidumbre. En una situación en la cual uno siente que el suelo se mueve debajo de uno, necesita a alguien que le diga dónde tiene que ir. El peligro que se corre ante esas situaciones es prometer aquello de lo que no se está seguro. ¿Por qué? Hay una demanda social de certezas y de buenas noticias, y también eso genera una presión para dar algunas buenas noticias. Se dieron algunas buenas noticias que después no se reflejaron en la realidad y se han pagado costos políticos severos. Respecto de esto de la vacuna, bueno, dependerá si llega en diciembre o no llega en diciembre, pero los argentinos nos hemos puesto en la cabeza que en diciembre comenzaba la vacunación. Si esto no sucede, va a ser un tema que deberá explicar con mucho detalle el gobierno y seguramente pagar costos. Vos sabés que estaba haciendo memoria sobre lo que vos decías. Comienza la pandemia y Alberto Fernández sube su imagen positiva en 80 y pico %. Ahora, eso también fue paralelamente a la foto de Alberto Larreta Kicillof, ¿no? Donde se mostraba un consenso de comunicación, un consenso de gobernabilidad, donde había un esquema de Argentina que todos pensamos, qué bueno, qué piola, al fin alguien que se sienta a la mesa con todos, ¿no? Y también después, bueno, la caída frente a todo eso que sucedió políticamente hablando, ¿no? Que también se pelea con la ciudad, que sale la coparticipación de la ciudad, que le sacan ese extra que le había dado Mauricio Macri. Pero cuando sube la imagen de Alberto, también tiene que ver cuando anuncia que había un acuerdo para hacer la vacuna, Maximiliano. Sí, por supuesto. La sensación de que en algún momento esto termina, digamos, genera un cambio en el ánimo social importante. Por eso es tan relevante el manejo comunicacional que se tenga en esta etapa respecto de qué sí y qué no. ¿Por qué? Porque cuando dicen se comienza la vacunación en el mes de diciembre, un adulto mayor empieza a pensar, por ahí me toca a principios de enero. ¿Qué pasa si, digo, y esto influye en su familia, podré abrazar nuevamente a mi abuelo? Bien, todo eso, toda esa cuestión que empieza necesariamente a generarse en términos de opinión pública, porque no nos olvidemos que la opinión pública es gente conversando. Digo, no es otra cosa. Mediante cualquier medio, aquí a distancia, en una mesa o a través de redes sociales. Pero comienza a generarse esa conversación y generada, por otra parte, por promesas de gobierno o por una comunicación del gobierno específico, que si se cumple, aumenta la confianza, si no se cumple, disminuye. Y te doy un caso particular respecto de esas conferencias de prensa. Volviendo el tiempo hacia atrás, estas conferencias no afectaron del mismo modo a todas las figuras políticas. De hecho, Horacio Rodríguez Larreta no sufrió el efecto que sufrió tanto Alberto como Kicillof en este proceso de deterioro de imagen pública que tuvieron estos meses. Él logró mantenerse en niveles similares a los que tenía. Y esa foto, que parecía muy útil en términos de oficialismo-oposición, dejaba a una porción de la Argentina muy grande afuera, porque era una foto eminentemente porteña y bonaerense. Esa foto dejaba afuera al 60% del país. Y lo cierto es que después, con el tiempo, comenzó a notarse esta porteñización, diré, del gobierno, que también le generó costos políticos en el interior. Maximiliano, ¿se puede separar en la gestión de Alberto lo que es la pandemia y ver otros aspectos, por ejemplo, seguridad, trabajo, o sí todo se centró y se concentra en el coronavirus y en la pandemia y en la cuarentena? Mira, podés ver todos esos temas, podés ver seguridad en pandemia, trabajo en pandemia. Me explico, o sea, la pandemia atraviesa la gestión de gobierno de tal manera de que todas tiñe cada una de esas temáticas. No es que no se puedan analizar, de hecho nosotros hicimos en una evaluación de medidas, una especie de boletín de calificaciones de la gestión de Alberto Fernández respecto de diferentes áreas. Claro, todas esas evaluaciones están teñidas por un contexto que nos atraviesa a todos. De hecho, los puntajes más altos que saca Alberto Fernández están ligeramente por encima de los 5 puntos. Recuerden que se aprueba con 4, digo, en una escala del 1 al 10, y los niveles más bajos están por debajo de los 4, en 3,5 puntos, etc. Esos puntajes, digo, 7 de 10 estarían aprobadas en la escala de 4. Ahora, aprueba todas con lo justo. Y 3 de ellas, entre ellas seguridad, una, están por debajo, y el manejo de justicia, seguridad, empleo y justicia, están por debajo de la valla de aprobación con menos de 4 puntos. Interesante, donde más mide es en salud, con 5,09,
que es un valor relativamente bajo de aprobación, pero es el valor más alto que obtiene en ese boletín de calificación. El tema de seguridad me parece que también estuvo enfocado y también quizás afectado por la discusión entre el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y la ministra de Seguridad de Nación, ¿no? En un momento, no sé si recordás, que era un enfrentamiento mediático. Sin duda, de hecho, Sabina Frederick, nosotros medimos a algunos miembros del gabinete, no todos porque son muchos, pero en este caso medimos creo que unos 9 miembros del gabinete. La que tiene un menor nivel de imagen positiva es Sabina Frederick, ¿bien? Con 28 puntos. ¿Bien? Ginés González tiene 32, casi todos tienen un diferencial negativo, a excepción de 2 figuras, Daniel Arroyo y Martín Guzmán. Interesante, Daniel Arroyo ha mantenido un diferencial positivo durante casi todo el año. Martín Guzmán ha tenido variaciones enormes, ya asociadas a sus temáticas específicas. Y eso que Arroyo tuvo el tema de las compras, ¿no? De claro, alimentos. Exactamente. Ahí hubo, pero de todas formas eso a él no lo afectó. O sea, ahí el tema es que Arroyo se hace cargo, porque le explotó la bomba a los 2 minutos de estar sentado en el sillón del ministerio. Venía de remanente, y no de remanente del macrismo, venía del remanente del macrismo, del arruismo, de cristinismo, del nestismo, de todo. O sea, venía con un arrastre de todos los gobiernos. Tal cual. El tema no es solo lo que sale mal, sino quién es el responsable. Y Daniel Arroyo en ese sentido no fue culpado, digamos, por los argentinos de esa problemática. El caso de Guzmán, te decía, sube con el acuerdo del FMI y sube bastante, su imagen subió casi 8 puntos en ese momento. Luego el incremento del precio del dólar, abajo la imagen de Guzmán. Y en este último mes, que sube 5 puntos, está asociado también a que finalmente el dólar blue, el dólar paralelo, se mantiene estable. ¿Es esto importante en términos de cuántas personas compran dólar blue? Porque uno podría decir, la verdad que quienes compran dólar oficial o paralelo son muy pocos. El tema es el peso simbólico del dólar en la Argentina. En la Argentina, el precio del dólar es igual a inflación. Con lo cual, si el precio del dólar sube, lo que yo siento es que el mes que viene voy a pagar más por las cosas que estoy comprando. Y eso genera un efecto cascada en aquella persona que quizás no haya visto nunca personalmente un dólar. Ahora, saliendo un poquito de Cafiero, por ejemplo, para antes de hacerte la pregunta, ¿Cafiero cómo te dio? A media tabla, con un 34% de imagen positiva, un 42% de negativa y un 22% que no tiene una opinión formada sobre él. Él está justo en el medio de los ministros. Él no ha tenido variaciones tan importantes como estas figuras. El caso de Ginés es otra figura que ha tenido grandes variaciones. Él ha tenido una declinación que fue en línea con este proceso que comentaba de estos meses de Alberto Fernández, pero luego ha logrado mantenerse en un nivel de imagen de un 34%, que para un jefe de gabinete es más que interesante, digamos. Es un espacio que me parece muy por encima de eso, es difícil, sin recortarse como una figura con peso político propio, ¿no? Sí, recordemos que es un jefe de gabinete que bastante silenciado está, ¿no? Que solamente sale a bancar cuando hay que defender, diríamos, ideologías o gobierno, pero claro, después en general es un jefe de gabinete en silencio. Sí, el vocero en temas complejos es Santiago Cafiero, claramente, y el resto del gabinete está bastante centrado en sus temáticas específicas, que es toda una decisión comunicacional, ¿no? Una decisión de estrategia comunicacional. Hay algunos otros gobiernos que directamente no tienen voceros, con lo cual tener uno es mejor que no tener ninguno, pero no hay un grupo grande de vocerías, digamos, que vayan relevándose en el camino. Eso no se ha notado en la estrategia comunicacional de gobierno hasta hoy, ¿no? No. Maximiliano, tengo esta pregunta, ya saliéndonos de la encuesta. A partir del 1 de enero, por ahí la situación modifica, porque obviamente todo lo que se mantuvo, lo que se trató de contener en esta pandemia, a partir del 1 de enero explotaría. Estamos hablando de tarifas, obviamente que eso va a impactar en los precios, impacta el aumento de combustibles, va a también impactar el aumento de prepagas y así sucesivamente. Ahora, ¿debería hacer el gobierno un cambio en el gabinete? ¿Debería haber un recambio de ministros? A ver, no creo que genere un impacto demasiado grande el cambio de una serie de ministros que no son demasiado conocidos. ¿Bien? Por ejemplo, cambiar un ministro como el ministro de Salud en esta instancia sería desaconsejado porque generaría un nivel de incertidumbre, a no ser que se diera un hecho que lo complicara enormemente, generaría un nivel de incertidumbre importante. Un relanzamiento de gabinete
creo que tendría un efecto limitado en esta situación. ¿Dónde se juega la mejora de imagen o el mantenimiento de imagen del gobierno nacional? Yo creo que se juega en otra cancha. Se juega en la cancha del proceso de vacunación. Creo que el gobierno se juega mucho en eso. El aumento de tarifas y todo esto va a hacer crecer los precios, etcétera, pero probablemente hay algunas otras cuestiones como los dólares que entrarán por la cosecha, etcétera, que pueden llegar a manejar las variables económicas de una manera medianamente estable, pero la ciudadanía va a estar muy puesta en el proceso de vacunación. Hablaban recién del funeral de Maradona. El funeral de Maradona no afectó enormemente la imagen del gobierno, pero sí dio argumentos para dudar respecto de su capacidad de organización, que va a estar puesta a prueba en el momento en que deba comenzar a gestionar este enorme proceso y complejo proceso de vacunación de una gran cantidad de argentinos. Entonces lo que ha hecho es poner en duda su capacidad. Si este proceso falla, o si es muy desprolijo, etcétera, va a ser muy difícil para el gobierno quitarse esa etiqueta. Digo, se juega mucho en este primer semestre, en el primer semestre del próximo año, en este proceso de vacunación. ¿Por qué? Los argentinos estamos acostumbrados a la inflación, el argentino no espera que la inflación baje, no hay una mirada respecto a esta inflación, va a bajar, la inflación va a bajar en un mes o 2 meses, no existe esa expectativa, con lo cual no sería una expectativa incumplida. Ahora, lo que los argentinos esperamos, digamos como global, es tener la posibilidad de vacunarnos para poder retomar cuestiones de la vida cotidiana. Si no cumpliera eso, que es una promesa explícita, pero en alguna medida desde antes, tácita del gobierno, creo que eso sería un signo de alarma muy fuerte. Ahora también, perdón, Cris, en esto porque tiene que ver con eso que estábamos hablando, pero también la gente, más allá de la vacunación, lo que está esperando es que a partir del 1 de enero, la guita que gana le alcance para vivir, aunque sea, ¿no? Y lo que estamos viendo es que, por ejemplo, hay una modificación de ganancias que sacaría más dinero al que menos tiene y dejaría más rico al que más tiene. O sea, convengamos, ¿no? En la Argentina este parámetro siempre se respetó a rajatabla, o sea, cuidemos al que más tiene, pero desprotejamos al que menos tiene. Y después a todo esto, el costo de vida que va subiendo cada vez más, eso, ¿cómo se puede? Vos no sé si lo tenés medido o cómo lo tanteás en la sociedad. A ver, te decía recién que espera de este gobierno la ciudadanía. Vuelvo un ratito a la encuesta, digamos. Dale. Cuando preguntamos si logrará o no logrará controlar la inflación, solo un 26% cree que lo va a lograr. Un 50% cree que no va a lograr controlar la inflación. ¿Es este un problema relevante? Es enormemente relevante. ¿Qué pasa? La ciudadanía no cree, no se va a ver decepcionada, ese 50% de los argentinos, si no la controla, porque cree que no va a poder controlar. Si va a controlar el precio del dólar, los valores son muy parecidos, 22%, 1 de cada 4 argentinos cree que va a controlar el precio del dólar. Entonces, en ese contexto, hay algunas otras variables que sí hay un mayor nivel de expectativa. Uno de ellos es la generación de empleo. Bien. 1 de cada 3 argentinos cree que este gobierno va a generar más empleo el próximo año. Entonces creo que esa es una variable también relevante a la hora de evaluar qué es lo que hace el gobierno de Alberto Fernández en estos primeros meses del año. ¿Es preocupante? Sí. A ver, si se dispara la inflación a valores muy por encima de los que tiene hoy, obviamente va a hacer que la imagen del gobierno caiga en picada, digo, porque el ánimo social se va a ver perjudicado, etc. Ahora, la inflación es, en términos internacionales en la Argentina, hoy altísima. Hace un año era altísima, hace 2 años era altísima. Entonces, ¿qué sucede? Los argentinos estamos acostumbrados a algo. Yo he tenido oportunidad de estar trabajando estos últimos años en algunos otros países donde no pueden creer la cotidianidad en la cual nosotros vivimos. ¿Me explico? O sea, caso de Perú, en el 2001 el dólar valía 2,5 soles. Ahora vale 3,5 soles. Han pasado 20 años. Bien, en ese momento el dólar valía en la Argentina 1 peso. Ahora, si pensamos en el dólar paralelo, estamos hablando de 150. No lo pueden creer. Y nosotros estamos acostumbrados a esa sensación. Si se desboca la inflación, por supuesto, esto va a ser caótico. Ahora, nosotros nos hemos acostumbrado a vivir de esa manera. De hecho, la crítica que hacían, por ejemplo, los contadores respecto de la AFIP, tenía que ver ya no tanto con algunas modificaciones impositivas como con que se cae la página.
Tal No sé cual. si vieron estos días. Entonces, una cuestión, casi te diré, a ver, así no puedo trabajar. No. De esa, no estaban hablando específicamente del formato del impuesto de ganancias y qué va a suceder. No ha habido en eso todavía manifestaciones. Probablemente las haya, pero nos hemos acostumbrado a un estado de situación donde un 3% de inflación mensual es normal o aceptable. 3% de inflación mensual en otro país es impensable, porque es lo que tienen normalmente en un año, ¿no? Entonces, bueno, si se desboca la inflación, obviamente la imagen del gobierno va a caer. Pero los argentinos no esperan que el gobierno, y tampoco esperaban tanto, sobre todo en la segunda etapa del anterior, que controlaran la inflación, porque sienten que en Argentina eso no se puede. Maximiliano, ¿cómo está la sociedad argentina en comparación a otras sociedades del mundo, de países vecinos, por ejemplo? A ver, Argentina vive un proceso de estabilidad política bastante interesante, ¿no? Si pensamos en Chile, si pensamos en Perú, si pensamos en Bolivia, si pensamos en Ecuador, si pensamos en Colombia, hay procesos de inestabilidad social y política muy complejos que nosotros no estamos viviendo, ¿bien? Pero todos esos países tienen una estabilidad económica de la cual nosotros carecemos. Entonces, en ese sentido, siempre digo, yo estuve varios años trabajando en Perú hasta principios de este año, y siempre digo que uno no puede creer la virulencia de la política peruana ni la virulencia de la economía argentina. Son dos cosas que son incomparables. Digo, allá cambia un presidente, etcétera, y las variables económicas se mantienen estables. Acá sopla un viento de más de 10 kilómetros por hora y sube el dólar 10 pesos. Verdaderamente es llamativo esa dualidad, te diré. Entonces, en términos regionales, la estabilidad política de la Argentina es envidiable, ¿no? En términos, aquí hay mucho escarceo político. Ojo que te voy a pegar, ojo que vengo, ojo que va a pasar tal cosa. Pero lo cierto es que cuando uno mira, excepto algunos casos puntuales, como puede ser el caso Vudú, el caso de Lázaro Báez en su momento, etcétera, no hay primeras figuras políticas que estén, por ejemplo, arrinconados judicialmente, presos, digamos, como sucede en muchos otros países. Entonces, en ese sentido, el debate político argentino, por supuesto, polarizado, pero con una polarización no del todo violenta, como en otros países, donde lo que sucede es un lawfare mucho más fuerte que el que hay hoy en la Argentina. Bien, Maxi, te agradecemos. Muchísimas gracias por estar aquí en Cómo es Posible. Un gustazo y a disposición cuando quieran. Un placer, Un Maxi. abrazo, un Gracias. abrazo grande. Hasta luego.